Bueno, la recuperación del empleo en América Latina podría demorar más de una década, según un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL y la OIT. Se estima que en Latinoamérica se perderían cerca de 47 millones. ¡Wow! 47 millones de puestos de trabajo este año tras la pandemia de la COVID-19. Con esto, la desocupación regional caería al 11%, unos 3 puntos porcentuales más que lo registrado en el 2019. De acuerdo con el informe, la caída del empleo se ha registrado en todas las áreas. Ha sido transversal. El trabajo formal retrocedió un 14% durante el segundo trimestre del año, mientras que el informal bajó un 25%. En tanto, la informalidad alcanzó a un 54% de la población en medio de la crisis que generó el cierre de cerca de 2.7 millones de empresas. Eso es lo regional. En Perú la cosa ha sido tremenda, no hay que olvidarnos. La época más dura se perdieron 6.7 millones de empleos. 6.7 millones de empleos es un montón de gente sin chamba. Así de simple. ¿Cuánto se estima el cierre del 2020? Porque muchos han vuelto a trabajar. No necesariamente en las mejores condiciones, pero han vuelto a trabajar. ¿Cuántos desempleados más vamos a tener el 2020 producto de la COVID-19? 1.5 millón y medio de desempleados adicionales a los que ya tenemos. Ojo con eso. Pero bueno, así están las cosas. Ese es, digamos, el estado de la situación que asume y que recibe el presidente Manuel Merino. Vamos a conversar ahora con una representante de un gremio empresarial muy importante en el país y que sobre todo agrupa micro y pequeñas empresas. Susana Saldaña, ella es vocera justamente del gremio de empresarios de Gamarra. Señora Saldaña, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos. Y en principio, ¿cómo toman esta crisis política? Porque claro, a veces se piensa que esto no afecta a los microempresarios, que la gente sigue trabajando y necesita seguir trabajando, es verdad, y lo sigue haciendo, pero hay un nivel de afectación, hay un nivel de preocupación por lo que pueda pasar en el país y cómo esto afecte finalmente a los negocios y a los miles o millones de empleos de la micro y pequeña empresa. Por supuesto, Omar, buenas tardes. Gracias por invitarme. De hecho, nosotros también, como sector de Gamarra y un gran sector de la micro y pequeña empresa, somos siempre los principales afectados en medio de todas las crisis que nos han generado la clase política, ¿no? O sea, de un lado o del otro. En los últimos 4 años hemos estado de salto en salto, de crisis política en crisis política, provocada por uno u otro lado. Y nosotros como empresarios no blandimos banderas políticas específicamente, pero sin embargo asumimos lamentablemente las consecuencias de lo que ocurre. Y es la tremenda irresponsabilidad a la que nos lleva al país la clase política, que no piensa, a veces sentimos, ¿no? También somos ciudadanos, aparte de empresarios, sentimos que no se piensa en el peruano y en el pueblo de a pie. Más allá de eso, el empresario, pase lo que pase, nosotros seguimos trabajando y tenemos que seguir haciendo, porque tenemos que seguir creando empleo, tenemos que recuperar en este momento. Gamarra sigue atravesando la peor de sus crisis. Estamos concentrados en la última campaña del año. Te comento que justamente el día de ayer la cantidad de personas que visitaron el Emporio se redujo a un promedio del 30%. El día de hoy ya la afluencia que hemos tenido en los últimos días ya ha vuelto a la normalidad. Pero hay que considerar que Gamarra recién está por alcanzar el 50% de empresas que han reiniciado su negocio. O sea, de las 30.000 empresas que teníamos en Gamarra, apenas 15.000 están recién reiniciando sus negocios en esta época de fin de año. Aún corremos el riesgo de a finales del 2020 cerrar con menos del 50% de nuestra masa empresarial y laboral. 50.000 puestos de trabajo podrían perderse. Eso es bien importante, ¿no? Las consecuencias justamente que generan estas crisis políticas más allá de los actores responsables. Porque hay que decirlo, hay que decirlo, cuando hablamos ya en términos políticos, hay más de un responsable, ¿no? Esto no es una cosa de los buenos contra los malos. Siempre hay una escala de grises y todos tienen una cuota de responsabilidad en esta crisis política en la que nos vemos inmersos. Pero ¿cuáles son las consecuencias para un pequeño, para un microempresario de esta crisis política, de este nuevo golpe político?
Las consecuencias definitivamente, como te digo, nos guste o no, nosotros terminamos afectados en esta situación. Gústenos o no, o sea, somos parte del sector económico. Nosotros estamos muy atentos, muy vigilantes como empresarios, como ciudadanos de lo que pueda ocurrir. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, quien pueda asumir el Ministerio de la Producción. Para nosotros es sumamente importante quien pueda asumir el Ministerio de Economía. Es sumamente importante quien asuma Comercio Exterior y Turismo. Esos tres ministerios para nosotros es muy importante quienes los asuman, porque deben ser personas ampliamente responsables, conocedoras de los sectores, y te voy a decir tres razones por la que para nosotros es vital estos tres ministerios. ¿Por qué? Primero, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Economía son los que van a determinar como un colegiado de ministerios lo que pase con las salvaguardas. Nosotros hemos solicitado como sector de la microempresa confeccionista que se aplique de inmediato, de aplicación inmediata las salvaguardias provisionales, porque no podemos, el sector no puede esperar 6 meses que se puede tomar Indecopi haciendo su estudio para que se determine o no las salvaguardias. Hay que explicarle a la gente quizá no le entienda. La gente quizá no le entienda a qué se refiere con salvaguardias. Son medidas, ¿no es cierto?, ante la competencia desleal de ciertas prendas de otros países. Exacto. Nosotros llevamos más de 10 años, Omar, denunciando la competencia desleal de la prenda importada con dumping, subvaluación y contrabando, que son delitos considerados en nuestro país, en nuestra legislación. Entonces, hace como 2 semanas la comisión de Indecopi determinó que había daño, que más del 90% de la microempresa textil de Perú, textil y confecciones, estaba afectada. Entonces, el determinar de qué manera se impongan las salvaguardas, Indecopi puede tomarse 6 meses. Por eso nosotros estamos solicitando que se aplique inmediatamente. Es clarísimo. Y estos 3 ministerios son muy importantes. Ese es el primer punto. Sí, es clarísimo. Permite, te comento cuál es el otro más muy importante rápido porque muy rápido porque hemos volado en tiempo. Sí. El otro punto más importante, aún no menos importante en realidad, es el tema de la reactivación económica. Un tema pendiente del Ejecutivo anterior de Martín Vizcarra, ¿no? Exacto. Un tema pendiente en que la microempresa pueda acceder a los fondos y fuentes de financiamiento de reactivación económica. El 90% de la microempresa del país no puede acceder. Exactamente, y que es uno de los grandes temas pendientes, la reactivación y sobre todo la reactivación de la micro y pequeña empresa, que es la que genera sobre todo el empleo en el país. Muchas gracias, señora Susana Saldaña, justamente vocera de los empresarios de Gamarra. Así están las cosas de complicadas. Todavía estamos en un periodo de altísima incertidumbre, pero se nos ha acabado el tiempo y no se pueden ir, no se pueden despegar de la programación de RPP Televisión. Ya viene Tatiana Alemán justamente con la central de informaciones y todas las noticias y la información que está atravesando nuestro país. Nos hemos llegado al final. Omar Mariluz, Economía para Todos.